Muy bien. Bueno, este, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado para la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Emiliano García y seré quien modera esta mesa titulada Cambio Climático, Vulnerabilidad Territorial y Adaptación, que pertenece al programa de maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Bueno, esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. La maestra Julia Martínez Fernández. Ella es bióloga con maestría en proyectos para el desarrollo urbano, laboró en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como directora general adjunta de proyectos de cambio climático, colaboró en la elaboración del plan de estudios de la maestría en cambio climático y biodiversidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y es experta en mitigación y adaptación al cambio climático. Bienvenida, maestra Julia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También contamos con la presencia de la maestra Karina Leal Hernández. Ella es maestra en economía, actualmente investiga la relación que existe entre medio ambiente, economía y bienestar social. En su vida laboral se dedicó a temas de cambio climático y sustentabilidad, tanto en el gobierno federal como en las organizaciones de la sociedad civil, donde coordinó trabajos de generación de créditos de carbono y adaptación al cambio climático. Bienvenidas, maestra. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, además de los comentaristas, en esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal y que más adelante les voy a presentar. Antes les explico la dinámica de trabajo, que es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, cada comentarista tendrá 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, no hay réplica por parte de los estudiantes y la retroalimentación la deben revisar y analizar con sus docentes, directores de trabajo terminal. Muy bien. Pues iniciamos. Iniciamos con la presentación, de Pablo Patiño Ramírez. Él presenta un trabajo titulado Transición agroecológica como medida de adaptación y mitigación al cambio climático en zonas rurales del norte del Estado de México. Adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias. ¿Ya se alcanza a ver mi presentación? Se ve. Sí. Perfecto. Pues ya como lo dijo el maestro, mi nombre es Pablo Patiño. El título de mi investigación es Transición agroecológica como medida de adaptación y mitigación al cambio climático en zonas rurales del norte del Estado de México. A manera de introducción, hemos de decir que la agricultura en el sector AFOLU es uno de los principales sectores que genera emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Son responsables del un 29% de las emisiones generadas. Por su parte, el óxido nitroso y el metano son incluso más potentes que el CO2. El óxido nitroso 100 veces más potente y el metano poco más de 20 veces más potente que el CO2. Por la parte de degradación de suelos en México, Semarnat menciona que el 60% de suelos agrícolas en México presenta un grado de erosión, compactación y salinización. Erosión por el tema de monocultivos, la compactación por la mecanización y la salinización por el uso desmedido de fertilizantes sintéticos y agroquímicos. Esto genera justamente un tema de vulnerabilidad en zonas rurales, que tiene que ver un tema con resiliencia al cambio climático, una poca resiliencia al cambio climático por el tema de sequías, heladas y lluvias irregulares. La situación propia del norte del Estado de México, el Estado de México por sus características físicas, geográficas y socioambientales la convierten en una zona con una alta vulnerabilidad climática. Estamos en una zona de valles altos y alberga regiones rurales de muy alta marginación, pues su población es predominantemente indígena. Esta población presenta altos niveles de pobreza, rezago educativo, es muy limitada el acceso a mercados y servicios financieros. Por el tema de los sistemas agrícolas convencionales, hay una degradación de suelos muy latente y esto también, como lo mencioné anteriormente, genera una vulnerabilidad a sequías prolongadas y heladas atípicas. Ahora bien, la agroecología y la IAP como una alternativa sistémica
la agroecología que promueva el cuidado y conservación de los recursos naturales a través de una producción agrícola sustentable. Esto lo menciona el ICAMEX, una organización estatal del Estado de México, y la investigación y acción participativa como un proceso complejo donde se interrelacionan agricultores e investigaciones, los agricultores con su experiencia y los investigadores con el tema de ciencia, para dar como resultado un trabajo colaborativo y que pueda ser precisamente implementable. Entonces se coloca la ciencia, desde la ciencia, perdón, con la agronomía, con la historia, con la sociología, también con un tema de movimiento social, con la organización de productores, con la toma de decisiones, y la práctica con el tema de la agroecología. Ahora bien, ha habido casos de éxito agroecológicos, como lo mencionado en el Colegio de Posgraduados en el 2021, donde productores de Chontalpa, Tabasco, a través de justamente de sus saberes campesinos, elaboraron o apropiaron este tema de agroecotecnologías, ¿no? Entonces no es un tema que sea nuevo. Esto nos lleva a una pregunta de investigación, y nosotros mencionamos cómo la transición agroecológica puede ser una estrategia efectiva de adaptación y mitigación al cambio climático en estas zonas rurales marginadas, principalmente los municipios de San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca, considerando sus limitaciones socioeconómicas, el acceso, como yo decía, a los mercados ambientales, en el tema de la degradación de suelos, y culturales, el tema justamente de la etnia mazahua presente en esta zona. Y también nos lleva a una hipótesis que menciona que la transición agroecológica, mediante un plan de manejo adaptado a estos municipios, puede incrementar la resiliencia climática, la seguridad alimentaria de los sistemas de producción familiar en comparación con la agricultura convencional, esto a mediano y largo plazo. El objetivo general de la investigación es realizar un diagnóstico del proceso de transición agroecológica en estos municipios del Estado de México para disminuir gradualmente el uso de fertilizantes sintéticos, agroquímicos y pesticidas, y con esto fortalecer la resiliencia climática, la soberanía alimentaria y aumentar la organización comunitaria de las familias campesinas mazahuas. Iniciaríamos realizando un diagnóstico participativo del estado actual de los sistemas de producción, acompañar en un diseño de un plan de transición, comparar estos planes de transición a través de parcelas piloto de sistemas agrícolas, de sistemas agroecológicos con sistemas convencionales, y por último evaluar participativamente los resultados. La zona de estudio que nosotros tenemos es los municipios de San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca en el Estado de México. Ya lo mencioné, son los valles altos del Estado de México, con una temperatura media anual de 12 a 16 grados centígrados y una precipitación media anual de 800 a 1200 milímetros. Sus suelos predominantes son andosoles y lubisoles. La vegetación predominante es bosque de pino y encino, y el uso del suelo se maneja una agricultura temporal con presencia de maíz híbrido y nativo. Muy importante el aspecto sociocultural, pues somos una población predominantemente indígena mazahua, con una agricultura familiar y obviamente con la presencia de marginación. La investigación que pretendemos ocupar, la metodología que pretendemos ocupar para esta investigación es la investigación de acción participativa, donde todos los productores identificados se manejan como agentes activos clave. Quiere decir que no se maneja como una pirámide de toma de decisiones, sino todos los participantes intervienen de manera holística, y por eso se propuso que esta IAP se maneje en 4 fases. La primera, bajo un diagnóstico participativo, donde se hace un mapeo, donde se hace una elaboración de un calendario agrícola y un análisis FODA. La fase 2, con un diseño, en conjunto hacer un diseño de un plan de transición, establecer parcelas piloto, darle su seguimiento, en conjunto también hacer la definición y la generación de prácticas agroecológicas, como composta, biofábrica, el control mecánico y biológico de malezas, plagas y enfermedades. La fase 3, con una implementación y un acompañamiento, esto a través de entrevistas semiestructuradas, recorridos agroecológicos y talleres, y por último hacer una evaluación de lo que habremos hecho. Ya tenemos resultados hasta el momento, y sabemos, bueno, establecimos a 2
comunidades de estos dos municipios de estudio. Uno en San Felipe del Progreso, dos en Ixtlahuaca. Se les manejó una clave a cada maíz nativo y también al híbrido. En cuanto a participantes, 2 son hombres, una es mujer, y se estableció el periodo como el del ciclo primavera-verano 2025. Los sistemas que se utilizaron es un manejo agroecológico 1 y 2 y un manejo convencional con maíces híbridos. Ahora también se generó un análisis FODA. Las principales fortalezas fue la alta diversidad de variedades nativas de maíz, el conocimiento ancestral de los campesinos. Estos maíces tienen alto potencial en los mercados locales orgánicos. Y un reconocimiento justamente de las técnicas. La debilidad es justamente la falta de capital, de recursos, la poca capacitación en las técnicas agroecológicas, y la principal amenaza es el uso de híbridos e incluso de transgénicos y obviamente la variabilidad climática. Otro resultado preliminar que obtuvimos fue esta comparativa. Son los sistemas que se generaron, un sistema convencional, 2 sistemas agroecológicos. Viene descrito justamente cómo fue que se fue llevando el sistema de producción. Lo rescatable de esta descripción son los rendimientos, los costos de producción e incluso las ganancias generadas, ¿no? Podría decirse que en el sistema convencional hay un mayor rendimiento, hasta 8 toneladas, pero sus costos de producción es bastante elevado y entonces las ganancias generadas se acotan. Si hacemos cuentas, el sistema agroecológico número 2 incluso llega a tener una ganancia mayor, un poco mayor que el sistema convencional. Y si a esto sumamos que los sistemas agroecológicos pueden combinar todavía otro tipo de cultivos para generar mayores ganancias a los productores, pues es altamente rentable estos sistemas agroecológicos. Como conclusiones preliminares, nosotros mencionamos la posibilidad justamente de la agroecología para el tema de adaptación y mitigación al cambio climático como altamente viable, la metodología de la investigación y acción participativa como un eje transformador y colectivo en cuanto a la toma de decisiones, y la inclusión y la equidad. Muchas de las personas que participan y que participaron en estas actividades son mujeres. Una incluso prestó su parcela pues para hacer una parcela piloto, y entonces se coloca a la mujer en una parte medular de esta investigación. Por mi parte es cuanto, es a lo que llevamos hasta ahorita en el tema de investigación. Seguimos generando información y pues obviamente lo vamos a presentar en las próximas sesiones. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. Y vamos a la ronda de comentarios. Cedemos la palabra a la maestra Julia. Adelante, maestra, por favor. Sí, muchas gracias. Me alegra mucho ver el documento más completo, la presentación más completa que el documento del cual yo saqué muchas preguntas. Viene más especificado, sobre todo qué quiere decir la agroecología como medida. Bien, esto no es, y yo te recomiendo en tu bibliografía que si tengas al IPCC, al 6º informe de evaluación, y tener los datos de las emisiones del sector agrícola que no me checan con el 29% de tu documento. Y el óxido nitroso puede ser 300 veces, su potencial de calentamiento global es 300 veces mayor que el del CO2. México es el segundo país en Latinoamérica en emisiones en el sector agrícola, y los fertilizantes nitrogenados aportan el 50.4% del nitrógeno, de las emisiones. Ahora, una cosa muy importante es que sí. Me interesa mucho, tú dices la mitigación y la adaptación al cambio climático. Comentarte, por ejemplo, que en el Yaqui han quitado los fertilizantes
nitrogenados y han logrado una reducción enorme de emisiones de CO2. Entonces, también hablar de que el gobierno subsidia los fertilizantes nitrogenados. Y, por ejemplo, en el yaqui, quitando los fertilizantes nitrogenados, ha habido una reducción equivalente a 14 millones de galones de gasolina, 130,000 toneladas de CO2 en un año, nada más de quitar los fertilizantes nitrogenados. Y a mí me gustaría ver también en tu metodología cómo vas a demostrar la mitigación al cambio climático, porque hablas de mitigación y de adaptación, pero no veo exactamente en tu metodología cómo vas a demostrar esa reducción de emisiones, no solo cualitativa, sino cuantitativamente. Esa es mi opinión, ¿eh? Y lo mismo, cómo va a ayudar a la adaptación al cambio climático. Pero está mucho más completa tu presentación. Te felicito. Bien, muchísimas gracias, maestra, por sus comentarios. Y cedemos la palabra a la maestra Karina. Adelante, maestra. Hola Pablo, muchas gracias por tu presentación. Yo también opino, como la maestra Julia, respecto a que afortunadamente vimos mucho más que en el documento. Y también algo que yo creo que no se puede pasar, aunque fuera solo un resumen, pues no pones ninguna fuente. Entonces es importante que las fuentes vengan ahí. Y pues sí, los datos, por ejemplo, ese de las emisiones, entiendo ahí que más bien son globales, ¿no? Estás tú hablando de los datos a nivel mundial y por eso tal vez con México no coincidan mucho. En cuanto al trabajo que presentaste, yo sí veo que pues hace falta que haya una justificación mejor planteada. Siempre que se escriba algo hay que releerlo hasta que a ti no te quede ninguna duda, porque cuando alguien lo lee a veces no están claras las ideas como pareciera, ¿no? A lo mejor pasa que ya uno está viendo tanto el tema que pasa esta ceguera de taller que le llaman y no queda muy claro, entonces sí te recomiendo relectura de lo que redactes, eso sobre todo para cuando ya redactes tu trabajo terminal, pero pues se observa aquí en el resumen que nos compartiste. Efectivamente, los fertilizantes, nitrogenados, perdón, se me cerró la garganta, no sé por qué, pero bueno, los fertilizantes nitrogenados y también los que contienen fósforo son proporcionados de manera gratuita por el gobierno federal. Se les da una porción, no solo subsidiados, se regalan a los agricultores y eso es pues mucho de lo que evita que ellos decidan cambiar por otro tipo de fertilizante que afecte menos al ambiente, ¿no? Además de que hay que tener mucho cuidado cómo se plantean, por ejemplo, cómo se va a plantear esa evolución de integrar otro tipo de biofertilizantes con lo que va a suceder con la producción, porque obviamente es muy importante para los productores que tengan, que sea productiva su parcela. Entonces sí hay que ver de qué manera se redacta, porque al final en el documento no suena contundente. Los datos que das dices, bueno, pues a lo mejor si lo leyera algún productor diría, pues no cambio porque entonces voy a perder.
Entonces sí es importante que tú veas que la forma en la que se dan los datos, en la que se manejan, en la que se sustentan, porque algo que también yo noté en tu documento es que le falta que lleve un buen sustento, que se entienda, que está ahí. O sea, yo entiendo que son 2 hojas, pero esas recomendaciones que te dio la maestra Julia de incluir documentos como los del EPCC o otros documentos que te encuentres que van a ser parte de tu estado del arte, te van a dar esa justificación, porque pues no se ve porque es a lo mejor aquí todos entendemos que es agroecológico o tenemos una idea, ¿no? Pero finalmente en el documento no queda debidamente redactada la justificación de por qué, y también esta parte de la mitigación lo vas a encontrar, o tú ya tienes idea también de que pues el IPCC va a ser ahí tu respaldo principal para las metodologías. Y también, pues en la parte de adaptación, yo creo que ahí hay que reforzar tu metodología YAP que comentas. ¿Cómo se van a hacer esos grupos con los agricultores? ¿Cómo se va a recoger la información? Y otra cosa muy importante, aunque sea una metodología totalmente participativa, siempre tiene que estar el respaldo atrás basado en ciencia. Se les van a presentar, no sé, escenarios de cambio climático, de por qué es importante que se adapten. O sea, atrás se debe de ver ese soporte. Se entiende la metodología ya participativa, yo creo que es de lo mejor para que se adopte una medida. Sin embargo, ese soporte atrás de toda la información científica que te lleve a que ellos digan sí, se debe hacer, y ese ir coordinando esas acciones, sí es importante que se noten en tu metodología, y que pues lo comentes. Por mi parte es todo. Felicidades, gracias. Bien, muchísimas gracias, maestra, por sus comentarios. Y continuamos con la presentación de José Luis Rojas Contreras. Él presenta un trabajo titulado Evaluación de vulnerabilidad en neumonías en el norte de México, el escenario del cambio climático. Adelante, José Luis. ¿Ya se alcanza a ver ya? No, todavía no. Bueno. Ahí va, está cargando. Listo. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar a continuación el trabajo titulado Evaluación de la vulnerabilidad de neumonías en el norte de México en escenarios de cambio climático, presentado por su servidor José Luis Rojas Contreras, con la dirección del doctor José Mauricio Galeana Pinzaña, en la línea de investigación de resiliencia y adaptación social y de los ecosistemas. Bien, les daré una breve introducción. Tenemos que las neumonías son infecciones respiratorias agudas que afectan a los alvéolos y a las vías respiratorias distales. En México, las neumonías son una de las principales causas de morbilidad respiratoria, y los grupos por lo regular que son más afectados son los bebés, los niños y los adultos mayores. En México, actualmente hay una falta de diagnóstico diferencial entre agentes causales, y el registro epidemiológico en muchas ocasiones es insuficiente. Los agentes causales que se llegan a reportar para las neumonías en el norte de México, por regular son bacterias de, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, y tenemos hongos como Coccidioides immitis, Coccidioides posadaceae, y algunos virus que han sido registrados como el virus respiratorio sincitial y el SARS-CoV-2. Tenemos que el cambio climático va a modificar y va a alterar los patrones de temperatura, viento y precipitación, además también de la humedad. En muchas ocasiones esto va a favorecer el contagio de neumonías de origen bacteriano y viral. Y por otro lado, tenemos que va a proliferar va a haber una mayor dispersión de esporas fúngicas que van a producir neumonías de origen fúngico.
El planteamiento del problema es que actualmente en México no hay no hay un estudio que evalúe de forma integral los patrones epidemiológicos con variables climáticas y sociales. Esto muchas veces va a provocar una mayor vulnerabilidad poblacional frente al cambio climático. Y con ello también en muchas ocasiones se va a dificultar la identificación de regiones prioritarias en el norte de México. La pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad poblacional frente a las neumonías en los estados del norte de México y cómo es su distribución espacio-temporal en escenarios del cambio climático? La hipótesis que se establece es que la vulnerabilidad a las neumonías en los estados del norte de México va a aumentar en aquellos estados o municipios donde coinciden condiciones climáticas adversas, una mayor exposición ambiental y una menor capacidad sanitaria. El objetivo general de este estudio es evaluar la vulnerabilidad poblacional que ha padecido neumonías y conocer la distribución espacio-temporal en el escenario del cambio climático. El método va a consistir en realizar un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional. El área de estudio propuesto van a ser los estados de la República que son Sonora, Chihuahua y Coahuila. Se van a recopilar datos epidemiológicos obtenidos de la Dirección General de Información de Salud en un periodo de 2015 a 2024. Los datos climáticos se van a obtener del Servicio Meteorológico Nacional y de las bases de datos del del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Eso cuyo objetivo es obtener series históricas y proyecciones. Por último, los datos socioeconómicos se van a obtener a partir de la página del INEGI, captando indicadores, pueden ser indicadores como acceso a la salud, densidad poblacional y pobreza. El método va a consistir de la siguiente fórmula. Se van a realizar una organización de datos que se le conoce como cubos dinámicos. Este es un proceso analítico en donde se van a organizar los datos de entidad federativa, municipio, agente causal, edad, sexo y el mes de egreso hospitalario. Posteriormente, se van a realizar una identificación de patrones espaciotemporales. Eso con la finalidad de obtener mapas de calor y observar si hay tendencias de agrupación de datos. Para ello se va a ocupar el programa ArcGIS. En el punto número 3 se va a realizar una autocorrelación espacial utilizando los índices de Moran y los índices de Lisa. Estos índices nos van a dar como resultado si hay una autocorrelación espacial entre los datos y las zonas prioritarias, y si hay una correlación. Si hay una correlación, nos va a arrojar un agrupamiento de valores, y eso nos dice que no es de una forma aleatoria. En el número 4 se va a realizar la construcción de un índice de vulnerabilidad ocupando la herramienta estadística análisis de componentes principales. Esto con la finalidad de que nos va a permitir analizar las variables climáticas, sociales y epidemiológicas, y eso nos va a permitir reducir las variables correlacionadas a una menor cantidad de componentes. Para ello, nosotros vamos a obtener elementos como la exposición, que va a tener parámetros como la precipitación, la humedad y la temperatura, la sensibilidad, que va a tener parámetros como la edad y el sexo, y la capacidad adaptativa va a involucrar ciertos aspectos como la cobertura de salud y la pobreza, indicadores de pobreza. Esto nos va a permitir identificar variables que van a ser más pesadas y nos va a permitir construir un índice, ya sea por estado o por municipio. Nos va a dar unos niveles de muy bajo, mediano, alto y muy alto. Y por último, se busca proponer una serie de políticas públicas. Con ello, la posibilidad de que los agentes causales sea obligatorio reportarlas en el Sistema Epidemiológico Nacional. Bien, los resultados preliminares que les muestro a continuación pertenecen a Sonora en el año 2015. A su lado derecho tenemos un fragmento de la base de datos que hemos ido construyendo, en el cual tenemos que para este año, en esa entidad, tenemos un total de egresos hospitalarios de 1,473. Los resultados nos muestran que los organismos en 1,249 casos no se han identificado. Eso
de cierta forma se relaciona con la introducción que dicen que en el sistema de salud mexicano no se obliga a reportar los agentes causales. De los agentes causales principales que se han identificado es Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Y tenemos que la cantidad de casos de neumonía para ese estado en este año tiene un mayor incremento en hombres, con un 57% aproximadamente. Por otro lado, tenemos en la gráfica de la izquierda el número de casos con los grupos de edad. Yo, bueno, aquí en esta gráfica les agrupé los grupos de edad de 10 en 10 y tenemos que en los grupos de edad de 0 años a 10 años es el grupo de personas que son más vulnerables a contraer neumonías. Por otro lado, tenemos que el número de casos respecto al mes de egreso hospitalario es más alto en el mes invernal, que sería aproximadamente un poco de diciembre, enero, febrero. Tenemos en febrero es el mayor pico de egresos hospitalarios por neumonías en el estado de Sonora. Bien, como una breve conclusión parcial, tenemos que en México muchas veces se necesita identificar las zonas de alta prioridad de personas que se contraen neumonías, y con eso nos permite realizar una serie de estudios más completos donde se involucren varias variables climáticas, sociales y epidemiológicas. Por su atención, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Y pasamos a la ronda de comentarios. Cedemos la palabra a la maestra Julia. Muchas gracias. ¿Qué tal, José Luis? Gracias por tu presentación. Gracias. Mira, esto sí está un poco más completa que el documento que nos enviaste, pero de todas maneras, a mí sí me quedan muchas dudas, dado la falta de información y la falta de estudios epidemiológicos en los estados del norte, lo cual es fundamental para cualquier tipo de investigación epidemiológica. Pienso que el título lo deberías corregir, como que no queda suficientemente claro qué es lo que quieres hacer, porque es evaluación de la vulnerabilidad de las neumonías. Si una neumonía es vulnerable al cambio climático, pero en fin, habría que verlo. Tienes además, como decía la maestra Karina con el compañero anterior, que correr escenarios de cambio climático para ver cómo va a estar el cambio climático en un futuro. Pero en fin, lo que te quiero mencionar es que para que tú veas señal de cambio climático tienen que ser, ahora lo dice el IPCC, de 30 a 40 años. Sin embargo, tu periodo es 2015-2024, 9 años. Y eso pues más bien habla de variabilidad climática, que tú estás tomando en cuenta la variabilidad climática para ver la incidencia en enfermedades respiratorias. Hablas de morbilidad, pero no de mortalidad. O sea, todos a los que mencionaste se curaron, o yo creo que también es muy importante la mortalidad. Pues es eso principalmente, que por el momento yo veo que es un estudio epidemiológico y no lo veo relacionado con la variabilidad climática, excepto que pones el mes en el que hay mayor número de casos que entran al hospital. Pero hablando de cambio climático, recuerda que la temperatura, es fundamental. Por mi parte es todo. Gracias. Bien. Gracias, maestra, por sus comentarios. Cedemos la palabra a la maestra Karina. José Luis, a mí me parece muy interesante lo que está haciendo. Siento que hay que darle como ese enfoque más
más fundamentado o que se vea más sólido en cuanto a cambio climático, como bien dice la maestra Julia. Y también opino, parece que nos pasamos el análisis, pero no, que tienes que cambiar el título, porque dice evaluación de la vulnerabilidad de neumonías. Parece que vas a analizar cómo se afecta a los agentes causales con los cambios de temperatura y presión. Y creo que no es lo que quieres hacer, sino lo que tú quieres hacer es, o pareciera, o sea, no te lo, yo no sé, ¿no? Pero parece que lo que tú quieres hacer es analizar la vulnerabilidad de la población en condiciones de cambio climático frente a las neumonías. Ajá, eso parece que es lo que quieres hacer. Ahí estoy de acuerdo, desafortunadamente también con la maestra Julia en que tienes que ampliar tu periodo de estudio, pero también es una realidad que en México no contamos con mucha estadística de muchas cosas, ¿no? No solo en salud, de muchísimas cosas no hay buena estadística. Sin embargo, busca la manera de sí, de obtener datos. Bueno, yo te recomiendo que te vayas a la OMS. A veces parece sorprendente, pero tienen a veces más datos que aquí. Y no porque se los hayan inventado, sino que resulta que México, las autoridades, las secretarías, las instituciones, han pasado esos datos a esos organismos porque son requerimientos y aquí a veces no los encuentras. Entonces vete a la OMS, investiga eso. También si vas a analizar vulnerabilidad, recuerda que los principales componentes de un análisis de vulnerabilidad que yo sí veo que tienes, que estás considerando, pero no falta que los pongas más claramente, son exposición, capacidad adaptativa y sensibilidad. Exposición, pues lo que vas a hacer con el ARGIS, los agentes causales que dices que desafortunadamente aquí no ha habido. También puede ser un poco tu estudio a notar que sí existe relación, pero que no ha sido debidamente analizada. Y entonces un poco ir hacia eso que falta, qué información necesita, qué estadística necesita generar la autoridad para que se puedan dar estudios como el que tú quieres hacer. Y en capacidad adaptativa, pues también te recomiendo que veas los datos de cobertura universal de salud de la OMS, donde viene es un índice en el que vienen 14 tipos de problemáticas de salud y qué tanta cobertura hay en el país. Entonces, pues ahí tú también puedes darte cuenta de esa capacidad adaptativa, qué tanta infraestructura nos falta, por qué no se ha atendido bien esto. Y en sensibilidad, pues sí considero que necesitas alguna manera de poder justificar y de encontrar más datos o ver qué enfoque le vas a dar para que sí lo vincule ciertamente con el concepto de cambio climático y no se quede en un análisis de cuando llueve, cuando hace más calor, porque ahí sí sería pues variabilidad. Tú busca de qué manera puedes conectarlo por ahí con escenarios de cambio climático que sí tengan análisis de temperatura y precipitación de 14 años, aunque y ver cómo encajan ahí tus datos, aunque no los tengas más hacia atrás. Pero búscale, a lo mejor si logras fortalecer esos datos, si te vas directo a esas fuentes como la OMS. Muchas gracias y es todo. Sí, muchas gracias. Gracias a todos.
Muy bien, muchísimas gracias, maestra, por sus comentarios. Antes de continuar, una pregunta. ¿Está por acá Cristian Lomelí? Parece que no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente presentación a cargo de Omar Alfredo Barreto. Él presenta un trabajo titulado Indicadores de vulnerabilidad ecológica al cambio climático en el sistema lagunar de Mandinga, Veracruz, México. Adelante, Omar. Gracias, profesor. De antemano, una disculpa a todos. Me doy cuenta de que en este equipo ya no funciona mi cámara, entonces no pude conectarla. Pero bueno. Bueno, ¿ya pueden ver mi presentación? Ya, vemos tu pantalla. No sé si gustas ponerla en modo presentación. Ah, ok. Listo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Barreto y mi trabajo lleva por título Indicadores de vulnerabilidad ecológica al cambio climático en el sistema lagunar de Mandinga, Veracruz. La directora de esta investigación es la doctora Cela del Carmen Rodríguez Varela y mi comité asesor está conformado por la doctora Clara Margarita Tinoco Navarro y el doctor Horacio Vázquez López. Bueno, la historia comienza aquí en lo que es el sistema lagunar de Mandinga. Este en realidad está compuesto por 6 cuerpos de agua interconectados entre sí y que mantienen una comunicación constante con el mar, en este caso con el Golfo de México. Este es bastante extenso, se extiende a lo largo de 20 kilómetros sobre la línea costera, se ubica al sur de lo que es Boca del Río, del puerto de Veracruz, y en esta región cuentan con pues, ciertas particularidades climáticas, como lo son 2 temporalidades bien definidas, lo cual es la temporada de secas y la de lluvias. Esto es importante ya que esto define los regímenes hidrológicos bastante variables, lo cual se ve reflejado, pues, por ejemplo, en la salinidad, que en este sistema se ha registrado de los 10 a los 35 UPS. Y esto pues ya deja que hablar un poco de la vulnerabilidad ecológica de este sistema. Aunado a esto, en el sistema lagunar de Mandinga se cuenta con una amplia cobertura de bosques de manglar, así como de vegetación acuática sumergida, lo cual es relevante ya que esto funge como hábitat principal para algunas, o más bien múltiples grupos de invertebrados, que a su vez fungen como recurso para niveles tróficos superiores. Además de que cabe mencionar de que estos sistemas lagunares son utilizados por especímenes juveniles de ciertas especies marinas, algunas de importancia comercial, y que a su vez sustentan niveles tróficos superiores como lo son aves locales, migratorias, entre otros. Aunado a la gran biodiversidad que hay en este sistema, cabe mencionar que las comunidades locales desde hace por lo menos 500 años han dependido directamente de los recursos que estas proveen, siendo algunos su sustento alimentario básico, diario, principal, y algunos de ellos pues se dedican a la gastronomía, entre otras actividades económicas. Esto es importante ya que en las últimas décadas el sistema lagunar de Mandinga ha estado sujeto a presiones tanto de origen natural, de origen climático, así como de origen antropogénico. Entre ellas, pues el incremento en la temperatura proyectado en los próximos 50 a 100 años, el desarrollo urbano inmobiliario desmedido en la periferia del sistema lagunar, la modificación en los regímenes de elevación del nivel del mar, así como una mayor frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Esto aunado al dragado constante, el cual consiste en la apertura de canales entre los cuerpos de agua y hacia el mar, y la contaminación constante por descargas de agua residual de origen urbano. Y bueno, cabe mencionar que esta investigación se enmarca dentro de la definición de vulnerabilidad establecida por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático en su tercer y cuarto informe, en donde se define la vulnerabilidad
como una interacción entre la sensibilidad, la exposición y la capacidad adaptativa. En cuanto revisemos la metodología, voy a mencionar de manera más específica cómo se aborda cada uno de estos componentes, pero de manera general, la sensibilidad se aborda a través del análisis de variables ambientales y biológicas, la exposición a través de un análisis temporal de presiones climáticas y antropogénicas en el sistema lagunar, y la capacidad adaptativa particularmente se va a abordar solamente de manera descriptiva, ya que el abordarla de manera puntual pues requiere de otro tipo de metodologías que ya quedarían fuera del alcance al menos del tiempo de este posgrado. Entonces, para ello se fijó como objetivo general, perdón, sí, ok, en este escenario, aunado a una desconexión identificada entre el conocimiento ya generado para este sistema lagunar y las herramientas para evaluar la vulnerabilidad en los sistemas costeros, es que pues, se motivó a la realización de este trabajo, además de que se cuenta con una oportunidad única al tener una serie de datos históricos que datan desde 1983 hasta por lo menos el 2018. Esto cobra relevancia desde el punto de vista científico, ya que los resultados de esta investigación contribuyen directamente al conocimiento de las respuestas ecológicas de los sistemas lagunares costeros al cambio climático. Desde el punto de vista metodológico, en esta investigación se desarrolla un proceso explícito y que puede ser reproducible a la evaluación de vulnerabilidad en otros sistemas costeros, por lo menos de la región. Y de manera aplicativa, los resultados podrían contribuir como una línea base para el desarrollo de programas de monitoreo con recursos limitados. Y bueno, para esto se fijó como objetivo general identificar qué variables ambientales y biológicas podrían funcionar como indicadores de vulnerabilidad ecológica al cambio climático en el sistema lagunar de Mandinga. Esto mediante el análisis de su sensibilidad ecológica y la caracterización de su exposición a presiones climáticas y antropogénicas. Para llegar a esto, se fijaron 4 objetivos consecutivos que constan del establecimiento de criterios de evaluación para toda esa gama de variables con las que se cuenta, la categorización jerárquica de esas variables a través de esos criterios ya mencionados, enseguida, la validación de esa selección de indicadores mediante la revisión de literatura científica y como complemento la caracterización de la exposición a través de la documentación temporal de las presiones tanto antropogénicas como de origen natural a las que ha estado sujeta el sistema, al menos en el periodo de estudio. Entonces, para cumplir con cada objetivo, se estableció una fase metodológica consecutiva. La primera constó de establecer los criterios de evaluación. Esta fase pues ya está completada. Enseguida, la evaluación y categorización jerárquica de las variables a través de estos criterios también ya está completa. Y la validación externa de la selección y categorización de las variables. Esta está pues en desarrollo, ya que se sigue revisando bibliografía para construir la discusión y las conclusiones, y pues en función de esto pues seguimos la matriz de evaluación pues también sigue mutando. Y bueno, en complemento, la cuarta etapa con el análisis de exposición que ya mencionamos. Y bueno, a continuación voy a hablar de la metodología de manera más puntual y los resultados emitidos por cada etapa. En la primera etapa se establecieron los 4 criterios para evaluar cada una de las variables. Se definió la sensibilidad climática, la sensibilidad antropogénica, la relevancia ecológica y también la disponibilidad de datos como uno de los criterios para las variables. Enseguida se definieron 3 niveles de calificación para cada uno de los criterios, en donde, por ejemplo, se estableció un nivel alto en donde la variable
evaluada demuestra una respuesta directa a las perturbaciones de origen natural o de origen climático, y que estas han sido documentadas en la literatura científica. Se asignó un nivel medio cuando esa respuesta es indirecta o está mediada por otras variables. Y se estableció un nivel bajo cuando la relación entre la sensibilidad y las perturbaciones climáticas son débiles o no están demostradas en la literatura científica. Y así sucesivamente para cada uno de los criterios. Al ponderar los criterios y los niveles de evaluación, se estableció una categoría de salida para cada variable, siendo prioritarias, complementarias y contextuales. Las prioritarias resaltaron en aquellas que cuentan con una alta sensibilidad, tanto climática como antropogénica, una relevancia ecológica crítica y una disponibilidad de datos por encima del 70%. Y bueno, en medida del cumplimiento parcial de estos criterios, pues se asignaron las otras categorías. Aquí se presenta de manera general un diagrama de decisión o un árbol de decisión mediante el cual se evaluaron las variables para categorizarlas. Y del lado derecho se muestra la matriz de evaluación de cada variable, para cada variable, y con cada uno de los criterios evaluados. En la tercera etapa, pues esta constó de la validación de esa selección y categorización de los criterios. Esto mediante la revisión sistemática de literatura a nivel global, regional y local en otros sistemas costeros adyacentes de la región. Y bueno, pues aquí los resultados de manera general para la categorización de las variables del componente ambiental o hidrológico. Resultaron 3 variables categorizadas como prioritarias en función de su sensibilidad climática, antropogénica, principalmente por su relevancia ecológica y una disponibilidad de datos del 100% en el periodo de muestreo. Y bueno, pues aquí de manera muy breve la justificación para el establecimiento de esas categorías, ¿no? A continuación se presenta la misma matriz para el componente de variables biológicas, obteniéndose como prioritarias la riqueza y la diversidad de peces, medida con índices ecológicos. Y bueno, pues aquí un resumen visual de esos resultados, de cuáles fueron las variables prioritarias, complementarias y contextuales, tanto del componente hidrológico como del componente biológico. Aquí una representación gráfica de esas variables. Se cuentan con muestreos desde 1983 hasta el 2018, por lo menos de 15 variables hidrológicas y alrededor de 80 grupos biológicos, entre peces, zooplanctos y zoobentos. Y bueno, ya por último, como para el cumplimiento del último objetivo, pues el análisis de exposición sigue en proceso. A la fecha se siguen revisando tanto fuentes oficiales como literatura en donde se documenten tanto perturbaciones climáticas como antropogénicas, tanto en el sistema lagunar como en la región y en otros sistemas lagunares del Golfo de México de manera general. Y bueno, hasta aquí es todo. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Muy bien, Omar, muchísimas gracias por tu presentación. Y vamos a la sección de comentarios y damos la palabra a la maestra Julia. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias, Omar, por tu presentación. Desde luego está mucho más completa que el documento, y como decía la maestra Karina, en 2 cuartillas, pues no puedes abordar sobre todo ya los avances de tu investigación y la importancia sobre todo del área de manglar. Ahora, ya no sé si estás en contacto con la Universidad Veracruzana. De la Universidad Veracruzana de Jalapa, seguro hay ya muchísimos estudios de tu área de estudio, valga la redundancia, los mejores de los mejores investigadores en adaptación al cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
vienen de la Universidad Veracruzana. Ahora, entonces a mí sí me interesaría mucho saber la brecha del conocimiento que existe, que justifica tu investigación, porque a lo mejor ya hay mucho realizado, pero a ti te toca esto demostrar la brecha del conocimiento que justifica tu investigación. Y tu pregunta de investigación sí debe de ser, desde mi punto de vista, más explícita. Y también la originalidad del uso de los indicadores de vulnerabilidad, explicarnos más. Y cuál va a ser el aporte para la gestión y adaptación al cambio climático de esta región. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias por los comentarios. Cedemos la palabra a la maestra Karina. Hola, Omar. Veo que ya llevas un buen trecho del estudio. Efectivamente, sí va a ser muy importante que tu estado del arte contenga todo lo que se ha hecho al respecto y lo que no. Y entonces, pues de ahí es donde quepa tu investigación, como comentaba la maestra Julia. Yo dejé de escuchar por un momento, pero creo que sí comentaste que después vas a reforzar la parte de capacidad adaptativa, que es donde yo veo flaco, por lo menos a lo que tu resumen. Entonces, pues dentro de esa, reforzando la capacidad adaptativa como otro componente importante para esa evaluación de la vulnerabilidad, yo también creo que un buen producto de tu investigación va a ser que tú comentes qué se puede hacer al respecto de lo que has encontrado, qué pueden retomar las autoridades para mejorar lo que está pasando o lo que está sucediendo con esa zona de manglares, qué se puede hacer con, pues, aunque sean pasos a seguir, qué enfoque darle a esas medidas de adaptación que se recomienden, que por lo que veo, pues va a ser adaptación basada en ecosistemas. Pero sí es importante que si tu investigación se va a enfocar en la vulnerabilidad, tú menciones, aunque a lo mejor no sea el objetivo total de la investigación, pero sí dejes esos pasos a seguir para ver qué se puede hacer. Ajá, no nada más caracterizar cómo está y por qué es vulnerable, sino de qué manera esa información va a servir para medidas de adaptación y para la generación de políticas públicas al respecto. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias y felicidades por todos los avances. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Pues llegamos al final de la mesa con estas 3 exposiciones. Y pues nada, felicitar a todos por sus trabajos, ¿no? Muy interesantes. Agradecer a las comentaristas y en general agradecer a todos por su asistencia a este 10º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y bueno, les comento, estos materiales se graban y se suben al canal principal de YouTube por si quieren consultar después, ¿no? Y bueno, les reitero nuestro agradecimiento y que tengan una muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Gracias, buenas tardes a todos. Mucho éxito. Gracias. Gracias, buenas tardes.